Mi nombre es Carlos Solís de Revolución Móvil y te voy a mostrar cómo crear aplicaciones PhoneGap utilizando Android Studio. Antes de comenzar, tenemos que descargar Android Studio de la página de desarrolladores de Android en la dirección que aparece en la parte inferior de la pantalla. Una vez descargado e instalado Android Studio, vamos a descargar PhoneGap desde la dirección que aparece en la parte inferior de la pantalla. El zip que vamos a descargar, vamos a descomprimirlo de preferencia en el escritorio para poder encontrarlo de manera más sencilla y vamos a encontrar una carpeta en la que tenemos una serie de diferentes archivos. Como sabemos, PhoneGap funciona para poder crear aplicaciones en diferentes plataformas. Entonces vamos a encontrar dentro de la carpeta llamada Lib una serie de carpetas, cada una enfocada a la creación de diferentes aplicaciones para cada una de las plataformas a las que se enfoca PhoneGap. En este caso vamos a elegir la carpeta Android y dentro de ella vamos a encontrar también una serie de elementos. En este caso vamos a abrir la carpeta bin y allí nos vamos a encontrar varios archivos que nos van a permitir crear aplicaciones desde una terminal de programación. En el caso de los usuarios de Windows, vamos a encontrar un archivo llamado create.bat, que es con el que vamos a trabajar, y en el caso de los usuarios de Mac, nos vamos a encontrar un archivo llamado create, simplemente. En ambos casos, este va a ser el archivo que nos va a servir para crear nuestro proyecto de PhoneGap. Okay, ahora el siguiente paso es que vamos a abrir la terminal. En el caso de los usuarios de Mac, simplemente tienen que buscar la terminal escribiendo dentro del Finder terminal. En el caso de los usuarios de Windows, lo único que hay que hacer es abrir el menú de inicio, buscar la opción Run o ejecutar y incluir ahí el comando cmd. Con eso vamos a poder ver una terminal muy similar a la que está apareciendo en este momento en pantalla. Lo primero que vamos a hacer antes de arrancar es que voy a dirigirme a la carpeta donde tengo almacenado el archivo de PhoneGap. En mi caso lo tengo guardado dentro de mi escritorio en Mac, así que voy a escribir cd users Carlos Solís desktop y vamos a ir directamente a la carpeta que necesito, específicamente dentro de lib, luego Android, y vamos a buscar bin, como hemos mencionado, y de nuevo, si yo veo los elementos que están dentro de esta carpeta, vamos a encontrar que tengo los mismos elementos que aparecen ahora en la terminal, son los que tengo en mi explorador, son los mismos elementos porque estoy en la misma carpeta. En el caso de los usuarios de Windows, lo que tienen que escribir es C dos puntos, tal como se muestra en la pantalla, C dos puntos, la dirección a donde están, por ejemplo, C dos puntos, PhoneGap, Android, bin, y ahí podemos encontrar los elementos que tenemos guardados. Simplemente es cuestión de adaptar la ruta según el sistema operativo. Ahora vamos a proceder a crear nuestro proyecto. En este caso, vamos a escribir, para crear nuestro proyecto, voy a poner create. En mi caso lo estoy escribiendo para Mac, create, y voy a poner la carpeta donde yo quiero que se copie mi proyecto. En este caso no debo crear la carpeta, el sistema se va a encargar de crear automáticamente la carpeta. Lo ideal es que no exista. Vamos a ponerle el nombre. Luego voy a ponerle el namespace, que es el nombre con el que se va a identificar todo, con el que se van a crear las diferentes clases de mi aplicación. En mi caso voy a poner movi.revolucion.ejemplo. En el caso de ustedes pueden poner el nombre de la dirección donde ustedes trabajan. Por ejemplo, si trabajan en google.com, entonces pondrían com.google.ejemplo. ¿Okay? Y por último vamos a ponerle el nombre que va a tener el proyecto directamente. Este va a ser el nombre que va a tener mi proyecto. Listo. Ahora, en el caso de los usuarios de Windows, lo que tenemos que hacer es una pequeña variación, como podemos ver en la pantalla, y luego vamos a seguir el mismo procedimiento. Se pone la dirección donde queremos crear la carpeta del proyecto, el namespace y por último el nombre del proyecto.
¿Ok? En ambos casos le ponemos enter y luego de unos minutos va a crearse. Importante, si en este punto les da algún error, posiblemente es que no tienen bien configurado lo que es el path de Android. Es importante que en este punto ustedes tengan instalados el Android SDK y los diferentes elementos del path. ¿Cómo realizar eso? Pueden encontrar más información en la dirección que aparece en la parte inferior de la pantalla o asistir a los foros de revolución.mobi. Okay, esto acaba de crear una carpeta dentro de mi escritorio. Vamos a abrirla para que podamos ver de qué se trata esta carpeta y podemos ver que en este caso ya se creó un proyecto, en este caso Android, con todos los archivos necesarios para crear una aplicación completa de PhoneGap que va a ser compatible con el sistema operativo Android. ¿Okay? Ahora que ya tenemos nuestro proyecto, lo que nos falta es abrirlo dentro de Android Studio. Entonces vamos a abrir Android Studio y vamos a ponerle Import Project. Vamos a buscar la carpeta donde está almacenado nuestro ejemplo, en este caso ejemplo Android Studio, que es donde acabamos de crear nuestro proyecto, y nos van a salir diferentes opciones de configuración. Lo más sencillo es simplemente ponerle Next. Asegúrense de que estén seleccionados, por ejemplo, en este caso estén seleccionadas ambas casillas y que tengan unos settings similares a los que estamos utilizando acá. Simplemente es cuestión de dar Next, no va a dar mayor problema. Y Android Studio se va a encargar no solo de importar el proyecto, sino que también adaptarlo a todos los settings específicos de este IDE. Ahora que ya lo tenemos, vamos a buscar en la cejilla Project, ¿sí? Y específicamente en la carpeta Assets vamos a encontrar una subcarpeta que se llama www, donde va a estar almacenado nuestro proyecto de PhoneGap. Esta es la carpeta en la que nosotros vamos a tener que trabajar mientras estemos desarrollando una aplicación PhoneGap. Voy a ir directamente a index.html, que es donde comienzan las aplicaciones PhoneGap. Voy a hacer una modificación rápida. Vamos a borrar acá el CSS y voy a eliminarle el HTML que ya contiene para comenzar a hacer mi proyecto, y lo voy a hacer simplemente un titular que dice PhoneGap en Android Studio para que lo podamos reconocer cuando esté ejecutándose. Ahora voy a ejecutar y compilar esta aplicación y luego de unos minutos vamos a poderlo ver activo dentro del emulador de Android. Como podemos ver, ya tenemos nuestra aplicación PhoneGap funcionando perfectamente en Android, compilado a través de Android Studio. Y con esto terminamos este tutorial. Si quieres aprender más sobre desarrollo para Android y para PhoneGap, suscríbete a nuestro canal o síguenos en revolución.mobi. Mi nombre es Carlos Solís y esto fue un tutorial más de Revolución Móvil.